Hola, buenas noches a todos. Esta noche yo les quiero hablar un poquito de aquellos aspectos importantes, aquellos aspectos finos cuando nosotros vamos a llevar una audiencia inicial. Bueno, cuando una persona nos contrata nuestros servicios para que llevemos una audiencia inicial, ya sea porque la persona fue detenida y entonces se puso posteriormente a disposición del juez de control para que se llevara a cabo la audiencia inicial, o que fue una investigación sin detenido y en cierto momento se le citó a la persona para que acudiera a su audiencia inicial, ¿no? En ambos casos nos pueden avisar con tiempo suficiente para poder allegarnos de datos de prueba que nos ayuden a acreditar nuestras pretensiones a la audiencia inicial, o nos pueden avisar en un momento en el que pues ya la audiencia inicial es al otro día o es en unas horas, ¿no? Bueno, cuando tenemos tiempo de preparar nuestra audiencia inicial, nosotros tenemos que allegarnos de datos de prueba suficientes. ¿Para qué? Una, para acreditar que la detención fue ilegal, ¿no? Dos, si esa etapa pasa, para que no se vincule a proceso. Y tres, para que no se le ponga una medida lesiva a nuestro representado, o incluso, si no se acredita ningún riesgo procesal, que no se le imponga ninguna medida. Claramente, por su lado, el Ministerio Público va a hacer exactamente lo mismo. Va a acreditar sus pretensiones, va a acreditar que la detención fue legal, que hay datos de prueba suficientes que acrediten la probable participación de la persona respecto a la probabilidad de un hecho que se cometió, y va a intentar acreditar que existen riesgos suficientes para imponer una medida cautelar, ¿no? Cierta medida cautelar de las que tenemos en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, como sabemos, en general el proceso penal se divide en ciertas etapas. Primero tenemos nuestra investigación inicial, que corre a cargo del Ministerio Público, que los actos de investigación están a cargo del Ministerio Público, salvo aquellos que son de autorización de juez de control. También tenemos que el Código Nacional permite que los defensores puedan hacer sus propias investigaciones y sus propios actos de investigación. Ya el monopolio de la investigación está totalmente en el Ministerio Público. Entonces, en esta etapa de investigación inicial, lo que se va a tratar de hacer es que cada parte se va a llegar de datos de prueba para poder acreditar su teoría del caso. Posteriormente vamos a hablar de ciertas teorías del caso para ciertos delitos, y también cuando es mejor optar por una salida alterna, ¿no? Por estos beneficios que nos da el Código Nacional, o por un procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme avancen los videos, yo quiero platicarles y quiero también que otras personas vengan a platicarles de estos temas. Pero ahorita en general, bueno, tenemos nuestra investigación inicial, perdón, tenemos nuestra investigación complementaria, que esta ya está a cargo del juez de control. Posteriormente vamos a tener nuestra etapa intermedia, que la base de esta audiencia es que podamos excluir los medios de prueba de nuestra contraparte y defender los nuestros, ¿no? Y posteriormente vamos a tener el juicio oral, que es aquí donde se lleva todo el debate y donde se dicta una sentencia. Ahorita vamos a centrarnos un poco en audiencia inicial, que es muy, muy importante. Son audiencias que se llevan todos los días, que nos pueden llegar en cualquier momento como abogados penalistas, y entonces debemos estar preparados para saber qué se va a hacer en esa audiencia y qué aspectos relevantes nosotros vamos a defender. Posteriormente podemos hacer uno con visión del Ministerio Público, pero ahorita nos vamos a centrar específicamente en la visión de la defensa. Como defensa, que debemos ver que esté, ¿no? Nosotros podamos tener acceso a la carpeta, puede ser, no sé si es con detenido durante las 48 horas, pero también puede ser que lo tengamos es el mismo día de la audiencia, ¿no? Que nos corran traslado ese día. Entonces nosotros vamos a tener que solicitar tiempo para poder revisar la carpeta y brindarle una defensa adecuada a la persona que contrata nuestros servicios. ¿Y qué vamos a revisar? Vamos a revisar que esté la lectura de derechos, que esté el Registro Nacional de Detenciones, que esté un informe policial homologado, una verificación de flagrancia. También que vamos a checar que la retención, es decir, cuando el tiempo que estuvo ante el Ministerio Público, sea la que está contenida en nuestra Constitución, es decir, de 48 horas. Que no hayan pasado más de 48 horas en caso de ser con detenido que estuvo a disposición del Ministerio Público y que se pasó a disposición del juez de control. También vamos a checar que las horas sean coincidentes, es decir, que sea congruente. Si me están diciendo que lo detuvieron a las 7 horas, el informe policial homologado no puede ser de las 6 horas, ¿no? O de las 5 horas. Debe ser de las 8 horas por el tiempo que tardó en la puesta a disposición, etcétera, ¿no?
ese tipo de detalles que tenemos que verificar, si hubo un dictamen médico, igual que coincida la hora con la detención, que coincida la hora con el IPH, es decir, el informe policial homologado. Entonces, todos estos aspectos van a ser sustanciales para que se acredite de legal o de ilegal la retención. Debemos también verificar que el tiempo que se tardó en la puesta a disposición desde que se detuvo a la persona a que se llevó al Ministerio Público más cercano, pues no sea tan larga, ¿no? Que no exista esto que se le conoce como demora en la puesta a disposición. Estos aspectos van a ser sustanciales para que se califique de legal o de ilegal la detención. Y pues, ¿cuál es el beneficio de que se califique de ilegal? Pues que la persona va a salir libre en ese momento, ¿no? Claramente el Ministerio Público va a poder seguir investigando y va a poder judicializar, como se dice, o volver a solicitar audiencia inicial nuevamente, pero pues en ese momento la persona que ustedes están defendiendo quedaría en libertad inmediata. Ahora, si no es así y se decreta que la detención fue legal por los argumentos del Ministerio Público y los datos de prueba del Ministerio Público, entonces pasaremos a una formulación de imputación. Y aquí en la formulación de imputación, pues el Ministerio le va a hacer de conocimiento al imputado por qué está ahí, quién lo acusa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se cometió el hecho que la ley señala como delito, y todas estas especificaciones para que el imputado pueda saber por qué se encuentra ahí. Recordemos que en el sistema inquisitivo muchas veces las personas no sabían por qué se encontraban siendo investigadas, no sabían, ni siquiera conocían a su juez, etcétera, ¿no? Ni siquiera conocían a la persona que los acusaba. Entonces la formulación de imputación viene con este nuevo sistema y nos deja garantizar a la persona para que conozca por qué se encuentra ahí, ¿no? Y por eso esta comunicación debe ser con palabras que pueda entender el imputado, palabras sencillas, porque va dirigida a él, ¿no? Los demás que están ahí son abogados y tal vez entendemos un vocabulario un poco más técnico, pero la persona que está ahí normalmente no es abogada, puede que lo sea, y entonces va a necesitar que se le explique de una manera más, pues, más simple para que pueda entender. Ahora, la defensa que va a hacer en este punto, pues puede hacer aclaraciones pertinentes. Y estas aclaraciones pertinentes las va a hacer dependiendo de su teoría del caso. Porque muchas veces, si el Ministerio Público fue omiso con ciertas circunstancias importantes, entonces tal vez a la defensa no le convenga tanto aclarar estas situaciones, porque los hechos que narra en formulación de imputación el Ministerio Público nos van a servir en actos más adelante. De hecho, con esos hechos se va a vincular al proceso. Si están imperfectos, claramente toda la teoría del caso del Ministerio Público puede ser imperfecta. Y si es así, pues a nosotros como defensa nos conviene. Entonces tenemos que asegurarnos de que estas aclaraciones pertinentes las hagamos en un momento o en circunstancias que realmente ayuden a nuestra teoría del caso, no para ayudar al Ministerio Público. Hay que tener cuidado en esta parte. Después viene la vinculación a proceso o la solicitud que hace el Ministerio Público para que se vincule a proceso. Aquí va a presentar los hechos. Normalmente en la vida práctica se tienen por reproducidos y simplemente se pasa a la argumentación y a la relación de los datos de prueba con los hechos, ¿no? Y sus conclusiones del Ministerio Público para poder realizar su solicitud. Aquí va a narrar los datos de prueba, que pueden ser entrevistas, ¿no? Que pueden ser informes, ¿no? Y todos estos datos de prueba tienen que ayudar a su teoría del caso para poder acreditar o poder fundamentar su teoría del caso y su vinculación al proceso. Recordemos que aquí es un estándar muy bajo y por eso muchas veces se piensa que es fácil que el juez dé una vinculación al proceso. Sin embargo, como en todos los casos, es cuestión de argumentación y como defensas nosotros tenemos que dar la mejor argumentación para que no se vincule al proceso. Vamos a explicar nuestros datos de prueba que nos hayamos allegado. No necesariamente van a ser los del Ministerio Público, a menos que queramos tener una defensa pasiva y solamente desacreditar. Pero en mi caso yo considero siempre tener una defensa activa, si se puede. ¿Por qué? Porque así creo que podemos brindar una mejor defensa, una defensa más técnica a la persona que contrata nuestros servicios. Entonces, a llegarnos de entrevistas, a llegarnos de videos, a llegarnos de todo lo necesario para que podamos fundamentar nuestra no vinculación a proceso. Si no se vincula a proceso, igualmente la persona va a quedar en libertad inmediata y si no se sobresee, entonces se va a poder
o nuevamente investigar el Ministerio Público y citar nuevamente a audiencia inicial cuando ya tenga los datos suficientes para poder acreditar en este mínimo estándar probatorio que ya les platicaba hace un momento. Bueno, si se vincula al proceso, vamos a pasar a medidas cautelares. Y esta etapa creo que es una de las más importantes, porque si no logramos tener suficientes datos de prueba para este pequeño estándar probatorio, este mínimo estándar probatorio que requiere esta etapa, entonces las medidas cautelares van a ser sumamente importantes, porque es la diferencia entre que la persona pase su proceso fuera de prisión preventiva y dentro de prisión preventiva. Entonces, claramente que tenemos delitos que son de prisión preventiva oficiosa, pero cuando no hablamos de estos delitos de prisión preventiva oficiosa, entonces vamos a poder argumentar que no existen riesgos procesales como los va a tratar de acreditar la Fiscalía para que se le ponga una medida cautelar más lesiva o menos lesiva. El Ministerio Público normalmente va a querer una medida cautelar más lesiva, ¿no? Prisión preventiva, no sé, arresto domiciliario, no sé, presentación periódica cada semana, y como nosotros como defensa, de acuerdo a los riesgos procesales, que es peligro de sustracción, obstaculización del procedimiento y riesgo para la víctima, sociedad o testigos, dependiendo de esos riesgos, nosotros tenemos que acreditar que no se cumplen para poder darle una medida menos lesiva, como es una presentación periódica cada 15 días o cada mes, y para desacreditar la que pida el Ministerio Público. Entonces, esta etapa es sumamente importante y debemos ir preparados. ¿Cómo vamos a prepararnos? Bueno, pues tenemos que llegarnos de datos de prueba como en las etapas anteriores. ¿Qué yo recomiendo y que sirve en la práctica? Bueno, pues para desacreditar un riesgo de sustracción tenemos que acreditar que tiene residencia en el lugar donde se va a llevar el proceso. Es decir, si es en la Ciudad de México, tenemos que conseguir comprobantes laborales, tenemos que conseguir comprobantes de domicilio, tenemos que conseguir que tengan, no sé, dependientes económicos en la Ciudad de México. Si es obstaculización del procedimiento, pues va a depender también de la naturaleza del delito, pero nosotros, si es así, tenemos que alegar que no existe forma de que obstaculice el proceso porque ha sido cooperativo con el Ministerio Público, porque ha entregado todo lo que se le ha solicitado, porque el delito no tiene relación con las actividades que él desempeña a diario, y si tenemos que puede generarse un riesgo para víctimas, o testigos, entonces tenemos que acreditar que no concurren en los mismos lugares, que no viven cerca, que no conocían, que ni siquiera conoce dónde vive la víctima o los testigos, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que ver, de acuerdo al caso en concreto, cómo desacreditar estos riesgos procesales. Y esto es muy importante porque si el Ministerio Público nos está pidiendo prisión preventiva justificada, entonces va a depender de nuestra argumentación si el juez lo da o no. Y no es lo mismo quedar en prisión preventiva justificada a quedar en presentación periódica, aunque sea cada semana o cada 15 días. Por lo menos tienes libertad de salir, de trabajar, de hacer tus actividades, etc. Entonces nosotros tenemos que explicar por qué nuestra medida es la más idónea, proporcional, necesaria para el caso en concreto. Estos principios son los que rigen las medidas cautelares y debemos también asegurarnos que el Ministerio Público acredite por qué la prisión preventiva justificada o la medida cautelar que pida es la más idónea, necesaria, proporcional al caso en concreto. ¿Ok? Entonces, todos estos principios van a regir las medidas cautelares y tenemos que asegurarnos de que el Ministerio Público, además de explicar por qué esa medida es la idónea, también porque otra medida no sería idónea, ¿no? Otra medida del 155 de todas las que nos da el Código Nacional no sería la idónea, para el riesgo procesal, porque la prisión preventiva justificada tal vez la está pidiendo el Ministerio Público por alegar un peligro de sustracción, pero a lo mejor ese peligro de sustracción se podría proteger o se podría evitar, mejor dicho, con otra medida cautelar menos lesiva para la persona. Pues estas medidas cautelares no se imponen como una sanción, no podemos imponerlas como una sanción anticipada, entonces debemos asegurarnos que sea proporcional al peligro que se quiere evitar y al derecho que se quiere proteger, si no estaríamos imponiéndola como medida anticipada y estaríamos vulnerando el principio de presunción de inocencia. Posteriormente vamos a pasar al plazo de cierre de investigación y pues en este solo se decidirá cuánto tiempo se va a dar para que se cierre la investigación, es decir, para que se consigan datos de prueba, para que pasemos a una etapa intermedia en donde ya se habla de medios de prueba.
La etapa de investigación complementaria nos va a ayudar a perfeccionar nuestra teoría del caso, tanto del Ministerio Público como defensa. Y entonces aquí se va a alegar dependiendo del tiempo que cada parte necesite. Puede ser que el Ministerio Público necesite de 2 meses y puede ser que la defensa necesite únicamente 1 mes. Y entonces, al estar la persona que está defendiendo en medida cautelar, entonces eso también va a tener que ver con el tiempo que se dé en el plazo de cierre de investigación. No es lo mismo dar 3 meses de plazo de cierre de investigación o 4 meses para una persona que está en medida cautelar de presentación periódica, porque no es tan lesiva, pero si está en prisión preventiva justificada, nosotros no vamos a querer que este plazo sea tan largo si no necesitamos allegarnos de tantos datos de prueba, pues porque la persona todo ese tiempo va a estar privada de su libertad. Y por otro lado, el Ministerio Público a lo mejor va a necesitar más datos de prueba y va a pedir más tiempo. Entonces, dependiendo del tiempo que cada quien necesite, vamos a tener que acreditarlo, que justificarlo, que argumentarlo con relación a la medida cautelar que tiene la persona, con relación al tiempo que tardan en generarse los actos de investigación que solicita cada parte. Entonces, tenemos que ver o plantearnos bien como defensa qué actos necesitamos, cuánto tiempo nos llevaríamos y en base a eso, o con base a eso, solicitar el plazo de cierre de investigación. Igual el Ministerio Público va a tener que ver qué plazo es razonable para los actos que quiere llevar a cabo y también en relación a la medida cautelar que se le impuso a la persona. Aquí se acaba la audiencia inicial y bueno, estos son puntos en general que deben tomarse en cuenta en el momento de llevar una audiencia inicial. Claramente tenemos infinidad de cosas, infinidad de variantes que podemos ver en cada caso en concreto, pero poco a poco los iremos platicando. También depende de lo que ustedes quieran escuchar. Tal vez enfocarnos a medida cautelar, tal vez enfocarnos a aspectos de detención, a aspectos de suspensión condicional. Recordemos que aquí podemos ya celebrar una suspensión condicional del proceso. También vamos a hablar de teoría del caso y de muchas cosas interesantes y de una manera pues en confianza para que no sientan tediosa la plática, para que no sea tan formalista y bueno, poco a poco vamos también a ir invitando a personas para que les platiquen de temas de interés, de temas en los que sean expertos y cualquier cosa, pues también pueden comentar de qué quieren que hablemos y nosotros con mucho gusto vamos a hablar de estos temas.